El Señor y hoy tenemos tremendo testimonio para honra y gloria de nuestro amado celestial, un testimonio de restauración matrimonial que Moisés y Cristina nos vienen a compartir desde Minnesota en Estados Unidos. El Amén. título de este testimonio es Tiempos de refrigerio. Hechos 3:19, la inspiración, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí nos vienen a compartir lecciones aprendidas para inspirarte a tú también encontrar esos tiempos de refrigerio. Amado Moisés y Cris, gracias por estar aquí. Oramos que Amén. sea Gracias. nuestro amado celestial hablando a través de sus vidas. Amén, amén. Amén. Muy bien, ahí los escuchamos de Ok. compartan qué es lo que el Señor hace en sus vidas. Amén. Pues muy buenas noches, así como la hermana hizo la introducción. Mi nombre es Moisés Sánchez y mi esposa. Cristina Vergara. Y bueno, este grande privilegio de poder compartirles a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo y amigos que nos están viendo y los que nos van a ver. Todo esto es para exaltar el nombre de Jesucristo y de decirles que realmente el Señor escucha cuando realmente uno se quebranta y decide dejar los caminos de maldad. Y como el hijo pródigo ahora se levanta y dice, fallé, Padre. Y bueno, sí es como decía la hermana, ¿verdad? Este se llama Tiempos de Refrigerio. Y la cita es 3:19. El Señor nos habló a esa cita donde debemos de arrepentirnos y convertidos a sus caminos, ¿verdad? Y bueno, ahorita estamos pues disfrutando tiempos de refrigerio, la presencia del Señor, y bueno, en el tiempo venidero vamos a disfrutar ese momento cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, queremos empezar este testimonio de restauración en nuestro matrimonio. Y bueno, mi esposa va a empezar con el testimonio. Dios les bendiga. Amén. Que Dios los bendiga a todos que nos van a escuchar, a cada uno de los que necesitan a recibir aliento en su corazón y que muchas veces yo me sentí de esa manera y yo agradezco a los ministerios como Inspira que se dan esta tarea, que se dan esta necesidad que miran que muchas personas están padeciendo y muchas veces necesitamos escuchar de las cosas que el Señor ya hizo y la fe crece. Entonces, esta fue la razón por la que nosotros queremos también a comentar nuestro testimonio, hablar las señales que el alto Dios ha hecho con nosotros y porque yo sé que hay corazones allá que necesitan agarrar fuerzas y yo sé que el Señor da estrategias diferentes a cada uno de los que están orando, porque cada batalla es diferente y a cada uno Dios le da estrategias diferentes, pero hoy queremos compartir la nuestra y nuestro testimonio de la manera que el Señor fue guiando nuestras vidas, tanto como la mía, tanto de la manera que el Señor estuvo hablando al corazón de mi esposo. Gracias, Y Señor. bueno, nuestro testimonio pues comienza. Mi nombre es Cristina Vergara y llevamos 18 años ya, gracias a Dios, Gracias a de Dios. casados. Tenemos tres hijos hermosos. Y en esos 18 años, pues como todo matrimonio, siempre comienza una etapa de acoplamiento y viene también esa etapa en la que a veces como que uno no se pone de acuerdo, pero todo eso, pues avanzando el tiempo, uno aprende a tolerar unas cosas, pero también se descubren los temperamentos, los caracteres. Y bueno, mi carácter temperamental, pues bastante fuerte. Si yo leo proverbios y encuentro en proverbios que dice que es mejor habitar en el desierto que en una casa con una mujer contenciosa e iracunda. Y esta palabra en la traducción dice
Es mejor habitar, es Proverbios 21:19, dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y en la traducción dice que con la mujer regañona y enojona. O sea, prácticamente esta palabra pues me describe a mí en los primeros años de nuestro matrimonio. Me describe a mí en este temperamento, en este carácter, pues regañona, sí, el desorden, porque aquí hay calcetines tirados, que aquí hay otro desorden, y bueno, de ahí se armaba pues, un regaño grande, ¿no? Y pues yo tenía razón, y yo tenía la razón de todo, porque tenía la razón, estaba viendo las cosas, ¿no? Y haz de cuenta que cosas así pequeñas, pues las hacemos en grandes, y ahí venían como ahí comenzaban estos problemas. El carácter de mi esposo pues siempre fue más pasivo, siempre fue más no rencoroso, que sí, sí, claro que sí, también se enojaba, También. pero no era rencoroso. Yo me tomaba días, yo me enojaba y me quedaba sin hablarle, y hasta que él tenía que venir a hablar conmigo y a disculparse conmigo, y él tomaba esta iniciativa, yo nunca iba a él, y en una ocasión él esta actitud me la reclamó. Me dijo, tú nunca vienes a mí, yo siempre tengo que ir a disculparme, y tú nunca vienes a pedir perdón que te equivocaste. Y eso como que yo no lo quería oír, como que yo no lo quería entender. Pero de esta manera comenzaron nuestros problemas en nuestro matrimonio. Y pues a un complemento también de que comenzaron infidelidades por parte de mi esposo varias ocasiones, hasta que llegamos al punto de esta ocasión de mayo del 2023, que comienza esta etapa diferente. Habían habido ya infidelidades, pero a mí solamente cuando venía esta confesión, yo venía al Señor en oración y de alguna manera pedía consejos, y veníamos a la restauración, veníamos a la reconciliación, veníamos otra vez a arreglar las cosas, y el Señor siempre, yo escuchaba la voz del Señor hablándome y llamándome sobre el perdón, ¿no? Porque Dios no quiere la destrucción de la familia. Dios no quiere que las familias se destruyan, porque el que vino a robar, a matar y a destruir fue el enemigo. Dios vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, en esta manera era que el Señor comenzó a tratar en mi corazón. En cada una de estas confesiones de infidelidad, el Señor trató conmigo. Una de ellas, pues, fue muy, muy fuerte, porque yo me entré en ira y cometí errores que no debía haber cometido. Y dije cosas que no debía haber decidido. Herí el corazón de mi esposo con palabras muy fuertes, y todas en estas ocasiones, pues él como que solamente aceptaba porque se sentía culpable y se quedaba callado. Y bueno, venían algunas ocasiones que se marchaba fuera de casa en una ocasión una semana, pero volvíamos a la restauración y volvíamos otra vez. Pero en mayo 23, simplemente él decidió abandonar el hogar, abandonar nuestra familia. Y cuando él decidió abandonar nuestra familia, pues ya unos años atrás, Dios me había permitido con unas mujeres también valientes comenzar un grupo de intercesión, que orábamos cada día hasta la fecha lo seguimos haciendo, gracias al Señor que Él ha permitido sostenernos. Cada día orábamos 1 hora al día, y esto era precisamente por nuestros matrimonios. Algunas de ellas pues sí tenían un matrimonio estable, pero como todo matrimonio había siempre también situaciones. Algunas de ellas se unieron a mí por apoyo, solamente por apoyo, porque sintieron el llamado también de interceder, de orar por las familias en la misma iglesia donde nosotros congregábamos, y ya había este equipo de intercesores
algunas hermanas que eran de todos los días y algunos hermanos de la misma iglesia que asistíamos todos los jueves. Pero cuando llegó antes de que llegara este golpe, el Señor me dio un sueño. Y en ese sueño el Señor me daba este sueño y me decía, tienes que hablar de pararse a la brecha. Y yo decía, por la iglesia, pero no, la respuesta fue no por la iglesia, por la familia. Y también tienes que hablar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y este fue un sueño tan profundo, porque cabe resaltar que yo casi no sueño, pero este sueño estaba hablando a mi corazón, así que yo me desperté y estaba meditando en ese sueño y yo decía, pues esto lo tengo que compartir en la iglesia, porque algo viene para las familias, algo viene en la familia. Y si la orden fue, párate a la brecha por la familia, deben ser, yo pensaba, deben ser algo que viene en los niños, en nuestros hijos. Cuando yo compartí esto en la iglesia, sí lo compartí y alentaba a los que oraban, sigan orando por sus hijos, sigan orando por su familia, pero no poco yo me imaginaba que esto era precisamente para mi casa, para mi hogar o mi matrimonio. Y de esta manera, 8 días después, resulta que mi esposo simplemente ya no regresó a casa porque una noche antes yo había notado ya como de un mes hacia acá que él estaba tomando como actitudes diferentes, ya no se complacía en orar, en ir a la iglesia y estaba mirando que había actitudes así. Así que esa noche llegó un poco tarde, yo lo confronté, le dije, ¿qué está pasando? Algo está pasando, yo noto que estás diferente, yo noto que algo está pasando. Él me miró y dijo, no, no, nena, no pasa nada. Solo se metió, se bañó y yo esperé que hablara conmigo porque yo sabía que sí, que algo estaba pasando. Pero esa noche él no quiso hablar conmigo. Yo le insistí y le dije, hablemos, hablemos, ¿qué está pasando? Algo está pasando. E incluso yo le pregunté, ¿estás texteando con alguna otra mujer? Y él no dijo que no. Bueno, esa noche yo me dormí y dije, tal vez mañana, será otro día, mañana hablamos. Pero sí noté que él no pudo dormir esa noche. Y al otro día yo me levanté muy temprano porque yo trabajo por la mañana más temprano que mi esposo. Y yo me levanté muy de madrugada y yo me fui a trabajar, pero él no habló, no dijo nada. Yo dije, por la tarde hablaremos, no sé qué está pasando. Así que llegó la tarde, había una reunión de damas. La líder de damas nos había citado para un estudio. Así que en el estudio, el tema que la hermana dio se llamaba Ten paz en la tormenta. Y ella dio este tema. Recuerdo que hizo 2 preguntas. Una de ellas decía, ¿cómo le dices a una persona que no conoce de Cristo que tenga paz? Y yo recuerdo que respondí esta respuesta. Le dije, bueno, no se puede tener paz si no se conoce a Cristo. Yo le presentaría a Cristo primero para que pueda tener paz. Y ella me responde, ajá. Y dice, ¿y cómo le dices a una persona que ya conoce de Cristo, pero que está atravesando por situaciones difíciles, situaciones duras? ¿Cómo le dices que tenga paz? Si ya conoce de Cristo. Entonces yo diría, yo le respondí otra vez y le dije, bueno, sí, yo siento que mi fe tambalea en un momento. Lo que yo haría, iría en oración con la ayuda del Espíritu Santo y luego iría a las promesas en su palabra. Si en un momento mi fe tambalea. Y era como si me estuvieran diciendo, si sabes qué tienes que hacer. Y bueno, terminó el estudio. Ya eran como 9:30 cuando llegué a casa y mi hijo mayor, que tiene 17 años, me dice, mamá, mi papá no ha llegado. Y yo le dije, ¿ya le marcaste? Dice, sí, pero no me contesta. Y él y yo no habíamos hablado todo ese día, porque yo dije, está enojado, no me va a responder aunque yo le hable. Así que dije, esperaré que llegue a la casa.
Pero él ya no regresó. Ese día ya no regresó, simplemente no regresó. Estuvimos marcando y marcando, él nunca contestó, así que le llamé a su hermana y le dije, tu hermano no ha llegado a la casa y no me contesta. No sé si algo le pasó, no sé qué pasó. Llámale tú a ver si a ti te contesta. Y ella le llamó y bueno, no hubo respuesta tampoco. Así que por último, yo necesitaba saber si estaba bien o no, porque en realidad no tenía yo idea de qué estaba pasando. Había un destello en mi corazón que algo estaba pasando de alguna otra persona que estaba él tratando, pero no, yo no tenía claridad de eso. Así que le dije, mira, Moy, necesitamos saber si estás bien, si te vamos a buscar, si algo te pasó, necesitamos que nos respondas. Y si no, si has tomado una decisión de tomar un camino diferente, pues dímelo. Y si no respondes, yo mañana voy a llamar a la policía para que te busque, porque significa que algo te pasó. Y rápido, yo me acosté a dormir y después, cuando miré al otro día, él ya había contestado. Dijo, no te preocupes, estoy bien, solo que tomé otro camino. Y yo todavía le pregunté, ¿estás hablando de otra mujer? Y me dijo, sí, otra persona. Dije, ¿te fuiste con ella? Me dijo, sí, me fui con ella. Y yo simplemente le dije, bueno, está bien, vas a venir a hablar con los niños o yo voy a tener que decirles. Y me dijo, mañana voy a ir a hablar con ellos. Bueno, yo tenía que darle razón a mis hijos, que ya uno tiene 17, la niña 12, el pequeño tiene 4. Y bueno, yo me senté con mi hijo mayor, que era el que necesitaba respuestas de lo que habíamos pasado, de las infidelidades pasadas. Mi hijo pues no sabía nada. Y él de mamá, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. ¿Por qué mi papá está diciendo estas cosas? ¿Y por qué se mira que tú estás tranquila y no estás como gritando? ¿Tú sabías? Y pues yo ahí hablé con mi hijo, tuve que explicarle. La niña no quiso, ella se encerró en su cuarto. Ella no quiso saber nada, el niño sí necesitaba respuestas. Y de esta manera comenzó pues esa etapa en esta ocasión. Y bueno, yo lo que hice en ese rato, pues yo no caí como a reflexionar en lo que el Señor me había dicho, párate a la brecha. No, en ese rato no. Al otro día, cuando él llegó a casa, pues hablamos, dijo, no, ya decidí. Ese día que él vino, todavía le pregunté, le dije, esta es tu familia. ¿Por qué estás abandonando a tu familia? Esta es tu familia, no puedes hacer eso. Y él dijo, no, pues simplemente que esta vez estoy pensando en mí. Y yo no le dije nada porque era inútil en ese rato tratar de argumentar o tratar de convencer o tratar de decirle, de rogarle, no hice nada porque el Señor ya tenía mi corazón que no había conocido de la manera que ahora mis ojos lo han visto, no lo había conocido de esa manera, pero el Señor ya tenía mi corazón, así que no hubo ese desespero, no hubo esa desesperación o esa depresión, no hubo eso, todo estuvo tranquilo, yo simplemente dije, el Señor tiene el control y bueno, yo no puedo hacer nada, ya nada por él, porque él ya lo decidió. Pero aún así yo sentí que le tenía que preguntar, esta es tu familia, quédate. Y él dijo, no me voy a quedar, ya decidí, me voy, yo ya no estoy con ustedes, sigan adelante sin mí. Y bueno, ese día pues yo dije, bueno, esto ya se terminó, ya se acabó, ya no. Y yo incluso le dije, gracias por no quedarte. Porque yo le pregunté, porque yo sentía que debía preguntarle, que no se dijera que quedó de mí. Él dijo no. Y bueno, yo le dije, bueno, pues gracias por no quedarte. Entonces, tramita el divorcio y tú siempre vas a ser el padre de tus hijos porque tú eres el padre de ellos. No puedes desligarte de ellos y tú te vas a ser responsable de ellos y ve con un juez, que el juez firme este, a cuanto
la mantención de los niños para que sea algo justo para ti y algo justo para mí. Yo le dije eso y él me dijo, "Ujú", o sea, como bien decidido también. Y yo también pensando, pues esto ya es suficiente, ya han venido sucediendo infidelidades y creo que ya está ya. Definitivamente se acabó. Además, él ya decidió irse y está bien que se vaya. Y pasaron como 3 días, yo como que fui ya y dije a la iglesia, pues ya nos vamos a divorciar. Y yo sentí, el pastor me apoyó. Yo sentí, ¿no? Porque pues ellos conocen la historia. Así que pasaron 3 días, pero en esos días fue cuando comenzó el Espíritu Santo como a traerme a memoria, ya comenzar lo que había pasado, el sueño que me había mostrado, que él me había dicho, párate a la brecha, ora siempre y no desmayes, y ten paz en la tormenta. O sea, eran 3 bases que el Señor me había dado antes de que yo entrara en esta situación o en este proceso de aflicción. Y ahí, después de este tiempo, yo empecé a reflexionar y empecé a pensar, pero yo soy líder de intercesores, pero si yo estaba orando por los matrimonios, estábamos orando exactamente por los matrimonios, ¿por qué se tuvo que romper el mío? ¿Y qué significa esto? Significa que no hay poder en la oración, significa que Dios no nos escuchó, significa, ¿qué pasó? Y yo tenía esta pregunta y después de esos 3 días comencé a pensar, entonces estoy derrotada, tengo una derrota, ya se acabó, mi matrimonio se rompió, la oración no fue eficaz, no supimos orar y comenzaron todas estas preguntas. Y bueno, y yo preguntaba y yo preguntaba dentro de mí y le preguntaba, no en oración se lo decía al Señor, no, yo me los preguntaba yo misma, ¿no? La oración ya no es eficaz, pues, entonces debo dejar de orar. Y recuerdo que un hermano mío me vino a visitar y me dijo, no creo que debes de dejar de orar. Digo, pero es que entonces, ¿cómo voy a seguir orando? Ya no tengo prueba de que la oración es poderosa y de que la oración tiene poder. Y él me empezó a hablar, mi hermano me empezó a hablar de testimonios de personas que que son personas firmes en la fe, pero que batallan con una esposa o con un hijo que está alejado de los caminos del Señor. Y él me dijo, siempre vas a recibir estos ataques. Y Dios tiene poder para traer a tu esposo, dijo. Si tú te, si tú te mantienes firme, pero no sabes, tal vez sean 5 años, no sabes cuánto tiempo, pero no creo que debes de dejar de orar. Y él como que me hizo como entrar en razón y después empecé a pensar y dije, pero si Dios es un Dios que tiene poder, y yo empecé a preguntarme, pero ¿acaso es del Señor que la familia se destruya? ¿Acaso Dios quiere una familia destruida? Y bueno, era mi pregunta. Y un pastor que me dio esta respuesta. Y me dijo, hermana, en la Biblia hay un Samuel que lloraba por Saúl, porque Dios lo había quitado de ser rey. Y Samuel lloraba por Saúl. Y Dios le dijo, deja de llorar por Saúl porque yo lo he desechado. O sea, prácticamente como que me estaba diciendo, debo de dejar de orar por Moisés, porque Dios ya lo desechó por tantas faltas, de tantas veces que cometió este pecado. Y yo le dije al pastor, pero sí, Dios le dijo a Samuel, deja de llorar por Saúl, pero él se lo dijo. Y yo le dije, yo necesito que el Señor también a mí me lo diga. Y dijo, sí, es difícil su pregunta. Así que de ahí yo me vine en oración preguntándole al Señor, porque ahora ya había esa pregunta dentro de mí, ¿debo de seguir orando por mi esposo o ya no, ya lo desechaste? Allí como que se me vino eso a mi cabeza de que si el Señor desechó a mi esposo por las veces que él había caído. Y en mi oración yo decía, Señor, yo solamente necesito que tú me digas
Tú conoces mi corazón, tú sabes mi corazón. Y tú sabes que lo que tú me digas lo voy a hacer. ¿Debo seguir orando por Moisés o ya lo desechaste? Solo necesito que me digas tu respuesta, Señor. Debo saberla, porque tú eres el omnipotente y el poderoso que lo sabe todo, el omnisciente que conoce mi corazón y el corazón de Él. Tú lo sabes todo. Necesito una respuesta y yo oraba de esta manera. Así que el Señor solamente me hablaba de 1 Corintios 13, el amor, acerca del amor. Y el Señor todos estos días, toda esa semana me estuvo hablando acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso. Y que si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido y el amor es benigno. Y esto del amor, yo decía, pero como que aquí no cabe, porque esto no es el amor, eso. El amor que hay entre mi esposo, no es amor, ese no es amor. Él ha hecho todas estas cosas que me ha herido y ha herido a sus hijos, a su familia. Esto no es amor, como que yo decía, pero es que yo estaba hablando del amor de un hombre, pero aquí en la palabra me estaba hablando del amor de Dios. Y en toda esa semana meditando, porque yo agarraba Facebook y miraba una aplicación y era del amor. Abría mi teléfono me aparecían versículos y era del amor. Fui a la iglesia el día, no recuerdo si fue sábado o domingo, el pastor predicó del amor y yo decía, pues es que no, el amor no es así. Pero cuando el Señor me empezó meditando en toda esta palabra, es que el amor no solo es sufrido, el amor es benigno, el amor hace el bien. Y sí he sufrido porque el Señor me traía esto a mi corazón, el amor del Padre dando a su Hijo Jesucristo en sacrificio. Y el resultado del sacrificio trajo redención. Este es el amor de Cristo y es un amor incondicional. Y luego dice, pero ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Cristo. Pero luego me lleva a Hebreos donde dice, a Romanos 5:5, donde dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, el amor de Cristo ya fue derramado en el corazón de aquellos que le creen, de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven. O sea, ese amor, ese mismo amor está en el corazón del que le cree y del que le ama. Y ese mismo amor debe llevar a lo que nos llama Romanos de sacrificio vivo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, porque el cuerpo tiene que ver con la carne y la carne tiene que ser crucificada. Y me lleva el Señor aquí a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Entonces, el Señor me dice, el amor del Padre, el sacrificio del Hijo, porque fue un sacrificio el que el Señor hizo y eso es amor. La, 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 el final lo que trajo fue redención. Pues ya está el amor, está el sacrificio y por consecuencia, resultado, viene la redención. Y el Señor me habló todo esa semana en ese amor y en ese amor y en ese amor que caía cuenta y dice, ese amor también te lleva al perdón. Ese amor te lleva al perdón, porque el perdón tiene que ver también para sanidad tuya, para sanidad en tu corazón. Y el perdón Dios te lo dio a ti, pero así como Dios te dio el perdón, tú también debes extender perdón. Y es lo que enseña la palabra. Debemos de
de extender misericordia, porque Dios nos extendió misericordia a nosotros. Gracias, Señor. Y debemos amar porque el Señor nos ama a nosotros y ya nos dio ese amor por medio del Espíritu Santo. No el amor como el mundo lo ve, porque decía, ¿cómo el amor en el mundo? ¿Cómo es el amor en el mundo? Egoísta. Es egoísta porque el amor del mundo te dice, si me das, te doy. Si te portas bien conmigo, me porto bien contigo. Si eres genial conmigo, soy genial contigo. Ese es el amor del mundo y ese amor tarde que temprano no es incondicional, sino es condicional. Y ese no es el amor de Dios. El amor del mundo es, dicen, maripositas en el estómago y son emociones, pero son deseos carnales y no es amor. Por esta razón es que cuando en una ocasión que mi esposo me dijo la palabra más fuerte que él me dijo, ya no hay nada en mí para ti. Él me quería decir, ya no te amo. Pero cuando él me dijo eso, en realidad no me hirió porque yo le dije a él, pero es que tú no puedes pensar que yo te amo a ti por lo que tú me das. ¿Tú crees que yo te amo a ti por lo que tú me das? Yo no te amo por lo que tú me das. Tú ni conoces el amor, le dije. Tú ni conoces el amor, no sabes amar. ¿Cómo puedes pensar que yo estoy aquí porque tu amor me es necesario a mí? Tú no sabes amar, porque el Señor ya me había hablado que ese amor es un amor egoísta y ese amor que le estaba dando a esa otra persona, ese amor entre comillas, pues era egoísta y tarde que temprano igual lo mismo va a pasar porque no es amor, él trata de llenar esa necesidad de amor con un pecado de la carne porque hay un vacío en su corazón que tiene que estar buscando llenar. Y el Señor me hablaba en ese tiempo acerca del amor y mientras me hablaba del amor me llevaba al perdón. Y recuerdo que, porque yo decía, pues es que ya tú no tienes nada que decir de mí, porque después que el Señor trató con mi carácter y vino en estas situaciones que pasaba otra confesión, yo decía, pero tú ya no tienes nada que decir de mí, porque el Señor moldeó mi carácter y sí, ya no le gritaba, ya no le decía, ya no le peleaba, ya no había esta mujer que era, iracunda y regañona, no con él, pero sí todavía lo había en mis hijos, ¿no? Y solo que estaba reprimiendo allí. Y yo decía, no, tú no tienes nada que decir de mí, no puedes decir ya nada de mí, yo no te estoy tratando mal, yo he cambiado muchas áreas de mi vida, Dios me ha moldeado muchas áreas de mi vida, pero en una ocasión, en ese tiempo de lucha, el Señor me habla a través de una hermana y me dice, quiero enseñarte el perdón. Y yo como que esa palabra la tomé como en poco porque dije, pero es que si yo ya perdoné, yo no le estoy reclamando a él de sus errores pasados, yo no le estoy trayendo a memoria lo que él hizo en el pasado, no, yo no le estoy. Pero en realidad, cuando el Señor me empezó a hablar de su amor y me empezó a mostrar mi corazón que el amor es incondicional, empezó a enseñarme a mí que yo no estaba amando a mi esposo incondicionalmente porque era verdad. Yo estaba dedicándome a recibir. Yo para mí, como él me había fallado, como él me había sido infiel, él tenía que amarme, él tenía que cuidarme, él tenía que ser detallista conmigo porque yo me lo merecía, porque yo no le había fallado a él, porque yo no lo había engañado a él. Él era el pecador, él era el que me había fallado. Y él tenía que venir a mí, a darme. Yo quería solo recibir. Y cuando el Señor me estuvo hablando acerca del amor, el Señor me hizo notar esto en mi corazón. Y dijo, tú no te has dado a tu esposo en ese amor incondicional porque tienes miedo y porque en tu corazón todavía hay ese temor y sí es cierto, porque yo estaba como en defensiva, yo decía, pues es que como que siento que cualquier rato llega y hace otra vez o pasa otra vez, me va a doler porque voy a acercarme tanto a él, voy a estar tan acostumbrada a él
porque yo no le dejaba ni que se acercara tanto a mí, ni tampoco yo me acercaba tanto a él. Entonces no había esa clase de amor tan como la pareja tiene que ser, como dice la Biblia, el solo corazón, el único corazón que se une en el pacto del matrimonio. No había eso. Él sí, por la razón de que él sentía pues que era culpable. Entonces él, sí, él era detallista, él era el que me mandaba mensajes, él era el que era el amable y el atento, pero yo al margen, y todavía mostraba esa rigidez, como no, ni tan, ni muy aquí, porque puede ser duro después. Entonces, el Señor me habla de esta, dice, todavía hay dolor en tu corazón, y aunque no dices nada, pero lo muestras en esa actitud de rigidez todavía, en esa actitud de que no te das completamente porque no has perdonado completamente. Tienes que perdonar para que puedas sanar. Y cuando el Señor me llama al perdón, y ahí porque todo tuvo que ver en el amor de Cristo, y el amor de Cristo te va a llevar al perdón porque Dios te perdonó a ti, porque Dios te extendió misericordia a ti, Dios te salvó a ti, y tienes que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y tienes también que ir al perdón para que puedas sanar. Dice la Biblia, confesad vuestras faltas unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. Fue aquí donde empecé a tener una plática con el Señor, y a tener esa plática. Y sí, hubo una hermana que también me aconsejó, una hermana muy, muy querida, que ella también se dedica a ayudar a matrimonios. Ella me dio este consejo, me dice, pues sí, tú estás orando y hay un ministerio de intercesores, pero tú debes de tener un tiempo con el Señor, porque así como tú te dedicas alguna vez a barrer tu casa y a sacar la refrigeradora y a ver detrás del refrigerador, a ver la basura que hay para barrerla, así también hay algo escondido allí, hay algo que tienes que poner a cuentas y tienes que pedirle al Señor que te lo descubra. Ese consejo fue que me llevó a buscar y a ver, y cuando el Señor me estaba hablando del amor, ahí fue donde el Señor me mostró mi corazón, que había este temor y había esta falta de perdón, que era la razón por la que no había esta unidad con mi esposo, no había este compañerismo tan unido con mi esposo, que él como hombre lo necesitaba. Y pues yo pensaba que yo estaba bien, que yo con el Señor lo tenía todo, que yo me acercaba al Señor, y él en cierto momento me llegó a mirar como religiosa. Y creo que tiene razón, porque para mí, pues yo, como yo oraba, como yo leía la Biblia, y bueno, él era el pecador, él era el que estaba fallando, y yo tenía que decirle, vamos a orar, vamos a ayunar, a leer la Biblia, y bueno, esto enfadaba, porque pues esto no tiene que salir de mí, sino esto es entre el Señor y él. Y yo como que eso yo quería meterle la Biblia por los ojos, por las orejas, ¿no? Porque yo decía, tienes que llenarte de Dios para que Dios haga obra grande en ti, y todas esas ataduras que vienen arrastrando se rompan, se caigan. Y bueno, pero yo no iba al Señor y se lo pedía, yo se lo decía a él, porque decía, tú tienes que buscar, tú tienes que orar, pero yo no oraba así por él, yo oraba por los matrimonios, yo oraba por las familias con las que hablábamos, pero no oraba con ese fervor por él, por mi esposo, que era importante. Y ahora es que lo vengo entendiendo, cuán importante es que nosotros como esposas sepamos ser esa ayuda idónea en descubrir a nuestros esposos en oración, porque somos un solo corazón, y el enemigo en ciertas distracciones, que ellos se distraen, o ellos no tienen el tiempo con el Señor, se distraen y vienen esas tentaciones, y nuestras oraciones deben estar allí para que ellos se mantengan apercibidos, para que ellos sientan el hambre de la palabra del Señor, ¿no? Es lo que haría la ayuda idónea para el esposo. Y ahí es donde el Señor me empezó a mostrar, porque cuando el Señor habla del amor y que tienes que perdonar, bueno, yo argumentaba, pero es que Él es la cabeza,
Es que Él es la cabeza, Señor, Él es la cabeza, Él no hace nada por Él, no busca. Y el Señor me dijo, uno quiere que Dios regañe al esposo y que le dé su merecido porque está haciendo lo incorrecto y yo no, porque yo estoy aquí orando, ¿no? Y uno a veces se planta en ese papel de fariseísmo, ¿no? Y que tiene derecho, está mirando la viga grandota en el ojo de su hermano, pero la que hay en la de nosotros, que es más grande, pues no la vemos. Y bueno, y el Señor en ese argumentar mío, dice el Señor, me dice, ¿y qué hace la mujer sabia? Y yo dije, pues edifica su casa. Y luego me dice, ¿y qué más? Pues es ayuda idónea. Edifica y se ayuda. Y allí es donde, y como yo estaba en eso de, es que no sé si voy a orar por él, es que no sé si la oración tiene poder, creo que no tiene poder. Entonces ahí el Señor me dijo, no puedes ganar otras batallas si no ganas la tuya. Y ahí como que yo sentía como que el Señor me regañó, me puso en mi lugar por argumentar, es tratar de que el Señor mirara los pecados de mi esposo. Pero una cosa que yo he mirado y entendido que cuando el Señor tiene a alguien para ser su soldado y Él siempre va a tratar con el que está dispuesto y el que quiere ser el soldado para luchar. Y va a tratar con él directamente. Y yo quería que me hablara de mi esposo, de lo pecador que era, de que me había fallado, de cuántas veces me había sido infiel. Pero el Señor no me hablaba nada de mi esposo, Él todo me hablaba de mí y me reveló mi corazón. Cuando el Señor me reveló todo esto en mi corazón, porque el Señor también me dijo, te di una asignación. Y yo decía, Señor, pues, ¿qué soy? Y decía, eres un intercesor. ¿Qué hace un intercesor? Y yo dije, separa la brecha por otro, intercede por otro. Dice, pues ese eres tú. Y ahí fue donde empecé a acordarme todo, que Dios me había dicho, párate a la brecha por la familia. Ahí fue. Y yo, porque yo decía, yo me preguntaba, es que cómo me paro, si yo estaba orando, yo estaba leyendo la Biblia, yo estaba buscando del Señor y esto está pasando, pero nada de eso funciona. Entonces ahora, ¿cómo me paro? ¿Cómo? Y en esa pregunta que yo decía, el Señor me dijo, párate en la identidad que te di. Y cuando me dijo en la identidad que te di, yo empecé a pensar, ¿qué identidad tenemos? Y cuando empecé a pensar en la identidad que tenemos en Cristo, pues es que nosotros cuando somos de Cristo ya no, pues ya no pensamos como carnales, sino espirituales, ya no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando estamos en Cristo, ya no somos más, ya no, la carne se tiene que crucificar y el Espíritu se tiene que vivificar, o sea, identidad espiritual, identidad en el Espíritu. Y el Señor me decía, pues párate en la identidad que te di. Y cuando eso en la identidad espiritual, pues ahí es cuando uno tiene que agarrar su yo, porque el Señor también me dijo, nadie puede ser mi discípulo si no muere primero a sí mismo, si no se niega a sí mismo. Y el negarse a sí mismo, pues tienes que negarte prácticamente a lo que tú estás pensando porque en ese argumentar está, pero es que ¿qué van a decir de mí? Es que ¿qué van a pensar de mí, mi familia, la iglesia? ¿Qué van a pensar? ¿Cuántas oportunidades ya le di? ¿Y por qué sigue sucediendo? ¿Qué van a pensar? Y el Señor me dijo, cualquiera que me quiere seguir y no toma su cruz y me sigue y no muere a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Porque claramente la Biblia dice, cuando el apóstol Juan que estaba bautizando, él decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y realmente que esa es la respuesta, para que podamos perdonar,
para que podamos mirar con misericordia al que nosotros pensamos que no merece ya misericordia. Tenemos que centrarnos en el amor de Cristo y tenemos que mirar como Cristo mira, según su Espíritu Santo, porque Él mismo nos enseñó en la Escritura que este mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús, que no se cuidó de sí mismo ni buscó agradarse a sí mismo, sino que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo Espíritu habite en nosotros también, para que no busquemos nuestro propio bien, sino el de nuestro prójimo. Porque de esta es la manera que vamos a reconciliar al mundo con Cristo. Y esta es la manera que Cristo tuvo. Él se sacrificó en ese sacrificio tan horrible, porque no solamente fue lo que le hicieron en su cuerpo, en su carne, sino también su Padre puso el pecado del mundo entero sobre él. Es Jesús. Dice la Biblia, y Dios cargó el pecado del mundo entero sobre su Hijo. O sea, puedes ver el sacrificio, el amor del Padre de esta manera que nos amó. O sea, amor incondicional. Entonces, Gracias, Jesús. para poder pararse en esa manera espiritual, de poder ganar la batalla y de poder ser un soldado de Jesucristo, hay que entender primeramente el amor de Cristo y hay que someternos en obediencia cuando Él dice tienes que perdonar y tienes que amar como Cristo ama, no como el mundo ama. Porque la manera que el mundo ama es egoísta, pero la manera que Cristo ama dice que cuando somos infieles, Él permanece fiel. Si Dios no nos hubiera amado de la manera que nos amó, no hubiésemos sido salvos, no hubiésemos sido justificados delante del Padre. Pero gracias al amor del Padre y al sacrificio de su Hijo Jesucristo, trajo como resultado nuestra redención. Gracias. Entonces, en el ámbito de un soldado que es llamado a pararse la brecha, debe de habitar este mismo espíritu de Cristo y debemos ser llenos de ese amor de Cristo. Cuando el Señor me mostró todo esto, yo vine en humillación ante el Señor primeramente y yo le dije al Señor, perdóname. Perdóname, porque ciertamente sí, hay aquí en mi corazón hay rechazo, en mi corazón hay abandono, en mi corazón hay inseguridad. Y yo quiero que tú me sanes. El Señor me mostraba detalles también de mi infancia, que había allí, a causa de esos detalles, había dolor en mi corazón todavía, habían estos complejos de inseguridad por el rechazo que experimenté en mi adolescencia, el abandono que experimenté en mi infancia y ahora el abandono de mi esposo. Por eso es que estaba así como al margen, siempre a la defensiva, en temor. Pero cuando el Señor me mostró mi corazón, me dijo, yo te amé a ti. Y yo di mi vida, la última gota de sangre por ti. O sea, ese es el amor que tú necesitas. Y ese es el amor que tienes que complacerte. Ese es el amor que tiene que ser plenitud para ti. Por esa razón es que cuando mi esposo me dijo, en mí no hay nada para ti, no me dolió, porque yo ya sabía que ese amor no es puro. Ese amor no es verdadero. Ese no es amor. Yo tengo el amor de Cristo. Y porque yo tengo el amor de Cristo, yo estoy completa en Él. Yo tengo plenitud en Él. Y yo puedo amar ahora a aquellos que están atrapados. Ahí es cuando yo dije, yo no soy una víctima. Yo no soy una víctima. Yo soy un instrumento en las manos del Señor y la víctima es mi esposo, que se deja manipular por su concupiscencia carnal, se deja manipular por mi enemigo, porque es el enemigo de Cristo y también son mis enemigos. Yo dije, yo no soy la víctima es mi esposo. Cuando entendí todo eso y el Señor me dijo que me parara en la identidad espiritual y me mostró toda esta cosa, fue más fácil para mí. Y
Y ya cuando todo eso pasó, yo me humillé al Señor, le pedí perdón. Incluso yo escribí un mensaje y se lo mandé a mi esposo pidiéndole perdón también por aquellas veces que yo no había aportado lo que debía aportar como esposa, como ayuda idónea, que yo no lo había amado como debía amarlo. Él no se sentía amado como yo debía amarlo. Y yo también no lo había respetado como debía respetarlo, porque yo decía, es que él es de un carácter suave. Y también eso es otra cosa que el Señor me exhortó y me dijo, tú no eres la líder de tu hogar, tú no eres la cabeza, tu esposo es la cabeza, debes dejar que él los lidere. Y realmente todo eso yo vine al Señor, me humillé delante del Señor pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia. Y ahí esta fue la parte también cuando el Señor me mostró diciéndome, tú y tu esposo son un solo corazón. Porque en ese argumentar de que él es el pecador, él es el malo, él es el que hace esto, él es el que hace aquello, el Señor me mostró y me dijo, tú y él son un solo corazón. Y Dios bendiga los ministerios, Ministerio Inspira y los diferentes ministerios, dos mejor que uno, el ministerio de la hermana Rosy Rochero. Dios bendiga esos ministerios, el ministerio de la hermana Ana y este libro que cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Dios bendiga a aquellos que aportaron y estos ministerios que son de grande bendición porque ayudan a abrir el entendimiento y ayudan cuando ellos están hablando. Dios está aquí en el corazón como golpe de espada, como martillo. Te estoy hablando a ti. Esta eres tú. Y Dios bendiga estos ministerios. Fue aquí cuando el Señor me dijo, son un solo corazón. Lo que tu esposo hace, claro que le afecta a ti y a tus hijos, pero también lo que tú hagas le va a afectar a él, porque me trajo a memoria el Señor aquel hombre llamado Acán, que cuando fueron, Dios les dio esta instrucción, no tomen nada del botín del anatema, no tomen nada porque es anatema. Este hombre, dice la Biblia que tomó un manto babilónico y fue y lo escondió en su tienda. Cuando el pueblo quiso ir a subir a pelear otra batalla, fueron derrotados. Ellos habían derrotado a Jericó, las murallas grandes se habían caído, pero cuando fueron a pelear con una nación más pequeña y un pueblo más pequeño, que incluso dijeron, no llevemos a todos los soldados porque es un pueblo más pequeño, lo vamos a vencer más rápido. Se equivocaron porque ellos fueron perseguidos por este otro pueblo. Y cuando Josué fue a preguntarle a Jehová, ¿por qué perdimos la batalla? Jehová le dijo, porque hay anatema en el pueblo. Cuando encontraron al anatema, miraron que no solamente fue el líder de la casa el que había robado el manto, sino fue toda la familia que salieron y fueron apedreados por la desobediencia o el pecado de un hombre. Entonces, no solamente el castigo, quieres que vea castigo sobre tu esposo, quieres que le dé sus cinturonazos, quieres que haga esto con él, pero el castigo no solamente va a caer sobre tu esposo porque ustedes son un solo corazón y hay un pacto matrimonial allí. Cuando el Señor me hizo caer en esto, de que los pecados de él afectan a mi generación, afectan a mis hijos, yo ya no oraba, castígalo, ya no oraba, ya no decía, es lo que hace, mira lo que hace, no. Ahora lo que le decía, Señor, perdónanos, sálvanos, perdona nuestro pecado. Yo que no supe edificar y mi esposo en su debilidad carnal, perdónanos, sálvanos, sana nuestra tierra, sana nuestra generación, sana nuestros hijos, restituye, restaura nuestro hogar, restaura nuestra casa.
porque si somos un solo corazón y tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, yo me humillo delante de ti. Me humillo y reconozco mi pecado y también por los pecados de mi esposo. Perdónanos, Señor. Yo leía el Salmo 51, ten piedad, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones y nuestras transgresiones. Ahí vino la humillación. Ya no era solamente porque perdónalo y cámbialo, ya era cámbianos, perdónanos, porque el Señor me hizo ver esto. Y allí fue cuando el Señor me sanó. Claramente yo sentí como el Señor me sanó. Hay un texto en la escritura, Jeremías 17:3, dice, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y ahí en esta etapa de mi vida, en el perdón, en rogarle al Señor la misericordia por mi hogar, por mi generación, por mis hijos y por la misericordia de mi esposo. Ahí el Señor me llevó porque ya después de todo esto el Señor me sanó. Y cuando yo preguntaba, Señor, ¿cómo oro por mi esposo? El Señor me da esta cita, Proverbios 24:6, que dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahí cuando empecé a preguntar, ¿cómo se hace la guerra? Porque ahí ya sabía, párate a la brecha. Y la multitud de consejeros está la victoria. Yo no lo entendía muy bien. Yo decía, con ingenio harás la guerra. El Señor ya me estaba invitando a la guerra. Y lo pude entender así porque el Señor, antes de meternos a la guerra, no nos va a meter. Por esas razones que quiero que las hermanas que están paradas en la brecha entiendan esto, de que cuando el Señor empieza a hablarnos, nos confronta a nosotros primero, porque hay heridas allí que va a sanar, porque somos la que decide, ya sea varón, ya sea la dama, la que decida, a la que escucha al Señor pararse a la brecha. Dios lo va a confrontar, porque Dios le va a revelar su corazón, porque hay heridas que quiere sanar y porque lo va a usar como soldado para pararse a la brecha. Y Dios no puede meter un soldado en la guerra si está herido. Igual como aquí en este mundo que miramos, los soldados, cuando un hombre cae dentro del combate, rápido lo sacan, lo mandan a que lo curen y ya cuando está listo vuelve a entrar al combate, pero no lo dejan peleando herido. Así es Dios con nosotros. Esta es la razón por la que a Dios le importa que cuando Dios te hace entender y te lleva al perdón y te lleva a descubrir tu corazón, es precisamente porque no quiere que entres a una batalla herido. No quiere que entres a una batalla con media vida, porque tan pronto entres, el enemigo es una hueste maligna, espirituales, son más fuertes que un humano. Y si no estamos bien sanos y bien entrenados, bien equipados, rápido nos van a destruir y vamos a salir más dañados, o es posible que muramos. Es posible que muchos desistan de la guerra o decidan, no, se acabó, me hirieron ya. Espiritualmente lo mataron y decide correr. ¿Por qué? Porque entró a la guerra sin antes permitirle que el Señor le sanara. Esto es la importancia del Señor venir y confrontar. No es porque solo te esté mirando a ti, no, es porque tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento, a ti te va a equipar, a ti te va a sanar, a ti te va a poner la armadura, a ti te va a dar la estrategia, a ti te va a dar argumentos para la guerra. Así que ya cuando el Señor me sanó y empezamos al otro nivel,
El Señor me dio este Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejo está la victoria. Y esta palabra, como que yo decía, tengo que pedir consejo con personas, ¿no? Pero no, el consejo está en la palabra del Señor. Está en la palabra del Señor el consejo. Y Dios bendiga y otra vez a los ministerios de restauración matrimonial, porque ellos toman la palabra para aconsejarnos. Y ahí está el consejo. Precisamente los que se dedican a ministerio de restauración matrimonial, precisamente ellos se especializan en esos consejos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Y en la multitud de consejos, ahí es donde están estos ministerios apoyando. En la multitud de consejo de victoria, Gracias, Señor. ahí donde está el consejo de aquellos que ya fueron restaurados, aquellos que ya vinieron, ya fueron a la guerra, ya pelearon, ya vieron cómo su victoria fue ganada y aportan sus estrategias que funcionaron en ellos. Que Dios tiene estrategias diferentes para cada guerrero, pero muchas de ellas vienen siendo las mismas. La misma manera. Dios te sana, Dios te entrena y Dios te mete a pelear. Así que los consejos son los del Señor. Un día yo venía en el carro y decía, Señor, pararme a la brecha. ¿Cómo es pararme a la brecha? Y venía preguntándole al Señor, tú me dijiste, párate a la brecha. ¿Cómo es pararse a la brecha? El Señor me lleva a Efesios, a donde habla de la armadura del Señor. Y yo decía, sí, Señor, ya sé, la armadura, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, los zapatos calzados con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Señor, ya sé eso. ¿Cómo me lo pongo? Cuando el Señor me dice, ¿qué es el yelmo? Pues el yelmo protege la cabeza. Ajá. ¿Qué hay en la cabeza? Cerebro. ¿Y qué más? Pensamientos. Ahí caigo en pensamientos. Y cuando empiezo a pensar, pensamientos hay en la cabeza, porque es el yelmo de la salvación, pues yo soy salva. Tú, Señor, me lavaste ya, me compraste, yo soy salva, el yelmo de la salvación, pero cae en la cabeza, cerebro, pensamientos. Y entonces cuando dice pensamientos, me lleva a Romanos 12, parece que es el versículo 2, que dice que nosotros debemos de transformar nuestro entendimiento y no nos conformemos al siglo de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor me habló de mis pensamientos, entonces me dice, los rudimentos del mundo en tus pensamientos o en los pensamientos de los rudimentos del mundo, ¿cuáles son? Y yo decía, bueno, pues por lo que estoy pasando, el mundo, los pensamientos del mundo dirían, si tu esposo te engañó, déjalo. Divórciate y búscate otro. O págale con la misma moneda, o véngate. O pon a tus hijos en contra de él para que tú te vengues. Busca venganza. Eso dice el mundo. ¿Qué digo yo? ¿Qué dice la Biblia acerca de tus enemigos? ¿Y qué dice la Biblia acerca de vencer el mal? ¿Cómo se vence? Haciendo el bien. ¿Quién vino a destruir, a matar, a robar? Satanás. ¿Y quién vino a deshacer las obras del diablo? Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Tú debes guardar tus pensamientos, porque de tus pensamientos es el conducto para tu corazón. Entonces, cuando el Señor me habló esto, yo también me dio esto. Si tú piensas en algo malo, esos pensamientos, tú empiezas a pensar, tu esposo me falló, hizo esto, hizo aquello.
me faltó el respeto, me dijo cosas terribles, me hirieron. Vienen, empiezas a maquinar esos pensamientos, a albergarlos, y eso viene a tus emociones. Y comienzan a surgir emociones de rencor, emociones de enojo, emociones de ira. Cuando esas emociones se despiertan, te lleva a la venganza. Entonces debes de guardar tus pensamientos. Ponte el yelmo de la salvación. Tus pensamientos, el yelmo va en la cabeza y los pensamientos están en la cabeza. Te va a salvar de que tu corazón se envenene. Te va a salvar de que tu corazón reaccione en venganza y en vez de ser un instrumento para Dios, resulte ser un instrumento para el enemigo, para que termine de destruir. Así que tomé mucha precaución en mis pensamientos. Me dormía en mis pensamientos, siempre estaba la palabra. Todo el día mientras estoy trabajando, yo estaba escuchando un audiolibro. Todo el día, si no estaba escuchando un audiolibro, yo estaba escuchando un testimonio. Si no escuchaba un testimonio, yo estaba escuchando los consejos de Inspira, de las diferentes plataformas de matrimonios. Entrené mi entendimiento, entrené mis pensamientos. Como dice el apóstol Pablo, los llevé cautivos a la obediencia a Cristo. Porque también el Señor me decía, y este texto yo siempre lo he traído, el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Yo decía, si yo mantengo mis pensamientos en Dios, habrá paz siempre, aunque mi esposo no esté aquí. Y realmente el Señor cumplió su promesa. La paz estaba en mi corazón. La depresión nunca tocó mi puerta y si tocó, pues no me di cuenta porque cada vez que yo no podía dormir y yo decía, no voy a llorar de balde, no lloraba de balde. Cuando tenía ganas de llorar, yo iba al cuarto de oración y doblaba mis rodillas y lloraba mis lágrimas, pero para el Señor. Cuando no podía dormir, no le daba cabida que me desvelara pensando pensamientos que venían de las tinieblas. Me despertaba y me iba a orar a orar. Y en esos momentos, cuando venía ese temor, porque el enemigo trata de alguna manera de abandonar, de meter temor. Aquí el Señor me dio Jeremías 20:11, que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Y yo hablaba esto acerca de mis enemigos espirituales, que son, yo decía, esos enemigos que están tratando de meter cizaña, de meter pensamientos malos, esos demonios que quieren oprimir a mi familia, a mis hijos, esos demonios que tienen secuestrado a mi esposo, tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eran declaraciones que yo os hacía acerca de la palabra, Jeremías 20:11, y está el Salmo 27. Jehová, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Está el Salmo 27, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, porque la victoria se dará. Y cada vez que el temor quería venir, había varios versículos de la palabra donde el Señor me apoyaba y me traía, y esos textos yo los memorizaba o los escribía en un papelito y los pegaba donde yo andaba trabajando, y ahí yo los andaba orando. O sea, desde que me levantaba hasta que me acostaba, la palabra del Señor andaba en mi boca y en mis pensamientos. De esa manera guardé mis pensamientos, y de esa manera, cuando sentía que de repente uno se incrustaba para derrotar, rápidamente le decía, Señor, este pensamiento no es mío. Lo saco de mi mente y te pido la ayuda, Espíritu Santo, para que mi mente la pueda yo reducir a tu palabra, la pueda yo reducir a tu sabiduría y a tu conocimiento. Porque también le decía al Señor, en esa manera de poder pelear, le decía, dame tu sabiduría. Y el Señor me dio estas citas también, no las recuerdo, pero dice que la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura.
amable, misericordiosa. Y decía, y no es jactanciosa, y es de buen fruto. Esta es la sabiduría que proviene de Dios, porque lo que no procede de esto es animal y diabólica. Y estos textos el Señor me los daba porque yo le pedía sabiduría. El Señor también me dio este texto que está en Proverbios 24:3. Le dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 24:3. En nuestro pedir de sabiduría, pues será el Señor dándome la palabra. Con sabiduría se edifica la casa. Y yo le decía, Señor, dame tu sabiduría. Quiero tu saber. Sabiduría es saber hablar cuando debes hablar. Debes callarte cuando tienes que callarte. Y la prudencia. Debes de ser prudente en todo tiempo. Y ahí estaba cuando mi esposo venía por los niños, cuando mi esposo tenía que llevarlos, ahí tenía que haber prudencia y tenía que haber sabiduría también, también en las estrategias, porque yo decía, yo no, porque todos estos meses, fueron 4 meses que mi esposo estuvo fuera. No, yo no estuve buscándolo en su trabajo, no estuve persiguiéndolo, no estuve viendo su Facebook ni sus estados. No, mi guerra fue de oración y de rodillas y en mis pensamientos y en mis declaraciones con la palabra y en ministrar el corazón de mis hijos en amor. Ministraba el corazón de mis hijos en amor. Estrategias cuando me recuerdo que fue su cumpleaños de mi esposo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿debo de darle un regalo a mi esposo por su cumpleaños? Y yo simplemente sabía como que el Señor aquí en mi corazón decía un reloj, porque su tiempo está medido allá donde está. Un reloj. Y yo busqué un reloj, sí. Y se lo compré a mis hijos para que se lo dieran a su papá. Y yo les ministraba el corazón a mis hijos en su papá, es su papá. Ustedes no pueden juzgar a su papá porque hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y yo los amo a ustedes y yo quiero que les vaya bien. Quiero que honren a su papá y quiero que lo respeten. Está haciendo equivocadamente, sí, pero hay un Dios que lo va a juzgar. Pero también nosotros estamos orando para que su papá despierte, sea abierto su entendimiento y sus ojos sean abiertos y su pensamiento entenebrecido y su mente cauterizada sea descauterizada para que caiga a razón, para que el Espíritu Santo lo lleve al arrepentimiento. Y les hablaba de esta manera a mis hijos. Todas las noches a las 8:30 nos juntábamos a orar, de 8 a 8:30. Oía las oraciones de mis hijos. Ellos no querían orar, pero ahí aprendieron, porque el Señor me llamó a ministrar a mis hijos en amor, en el amor por su papá, amor por su padre. No, le dije, no quiero que su corazón se envenene contra su papá. Así que el día de su cumpleaños le dije, los llevé, le compramos el reloj, mi hijo lo escogió y yo le dije, ¿qué van a hacer a su papá? Dijeron, le vamos a hacer un pastel y le vamos a hacer de almorzar. Yo me fui a trabajar, ellos se quedaron en la casa, vino su papá y sí, efectivamente le cocinaron pancakes y le hicieron un huevo con jamón y le hicieron su pastel y él la pasó bien. Le escribí, mi hija le diseñó una tarjetita y atrás le escribimos, cada uno le escribió. Y bueno, esos fueron estrategias de ministrar el amor de Cristo. Porque cuando yo le pedí al Señor, cuando el Señor, yo le oraba que el Señor me sanara, yo decía, Señor, si no sé cómo amar a mi esposo, enséñame tú y lléname de tu amor, ese amor que tú dices que ya nos lo diste, pero lléname más y que cuando mi esposo venga y me vea, él vea
tu amor reflejado a través de mis ojos. Yo le decía eso al Señor. Y bueno, fueron estrategias que el Señor me dio. Tengo un niño pequeño de 4 años. Mi hijo pequeño nunca supo, él pensaba que su papá estaba trabajando. Y yo le decía a mi hijo, lo abrazaba y le daba un beso en la frente. Le dices a tu papá que tu mamá lo quiere mucho. Y mi esposo dijo que sí, mi hijo lo hizo, Esdras. Bueno, estas fueron estrategias que el Señor me dio mientras estaba en la lucha. Cuando tenía temor, el Señor me daba estos textos de la Biblia. Cuando se trataba de guerrear, que también el Señor me dio Isaías. Esta ya fue la última etapa de nuestra batalla, Isaías 49. Y esta fue un regalo del Señor, porque yo la sentí así, mi corazón ardía cuando el Señor me dio esta palabra y mis lágrimas lloraban. Y wow, el Señor me dio esta palabra. Yo sabía que mi victoria ya estaba cerca. Y quiero leer Isaías 49 en el versículo 8, quiero comenzarlo. Porque fue esto lo que el Señor me dio ya en su última etapa, ya que ya la victoria ya se asomaba. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra y para que heredes asoladas heredades. Yo decía, Señor, me escuchó en el tiempo aceptable y claro que me ayudó y me ha guardado y me ha dado un pacto por pueblo. Yo decía, Él me ha dado el pacto de mi familia para restaurarla, dice aquí, para que restaures la tierra. Yo decía, para que restaure mi familia. Él está usando mi vida para que restaure mi familia y para que yo herede esas asoladas heredades que el enemigo ahorita me tiene en la asolación, pero Él ya me dio esa herencia para que digas a los presos, salgan. Y yo decía, mi esposo está preso por esas huestes malignas, por el pecado de su concupiscencia. Él está preso, pero decía, Dios me dio a mí la autoridad para que salga. Y yo decía, yo llamo a Moisés Sánchez Castrejón a salir de la oscuridad del pecado donde está atado. Gracias, Señor. Y salga de las tinieblas y se muestre en el camino para que sea apacentado y que Dios le apaciente y que tenga pastos. Y decía el 10, no tendrá hambre ni sed ni el calor los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia lo conducirá a manantiales de agua. Yo decía, ahorita él allá, quizás Dios está hablando su corazón y él está sintiendo esa sequedad. Él está sintiendo ese vacío, pero tú lo vas a conducir a los manantiales de agua de tu presencia, decía. Yo le decía, Señor, hazle recordar a mi esposa aquellas veces cuando él ministraba tu presencia en la música, porque él es músico. Yo le decía, Señor, hazle recordar esos momentos en tu presencia contigo. Háblale de esos momentos cuando se deleitaba cantando para ti. Y ahí es donde yo hablaba estas palabras, porque yo decía, Señor, los dones que tú le diste a mi esposo no son, mi esposo tiene una gracia que la gente siempre le gusta estar alrededor de él. Y yo decía, Señor, la gracia, yo oraba por la gracia que Dios le dio a mi esposo. Esa gracia que tú le diste, decía, no es para seducir mujeres. Esa gracia que tú le diste es para que hable tu palabra, es para que testifique, es para que lo que tú le diste lo ministre. Ese talento de música no es para que sea tu nombre vituperado, sino que es para que tu nombre sea glorificado. Y esa valentía que tiene, que en el mundo lo llamarían cinismo, pero si tú lo salvas, ese cinismo que el mundo lo llamarías valiente. Y oraba por esas tres cosas que yo miraba en mi esposo. Y luego estamos en Isaías todavía, en el 15:17 dice, ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo decía, Señor, tú no te olvidarás de mi casa, tú no te olvidarás de mi familia,
tú no te olvidarás de nosotros. He aquí, decía el 16, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Y yo decía, Dios me tiene esculpida en las palmas de sus manos cuando fueron traspasados sus manos por los clavos en el sacrificio. Él ahí tiene una redención para la familia Sánchez Vergara. Yo decía, la familia Sánchez Vergara está esculpida en la palma de las manos de mi Hacedor y mi Redentor. Y en el 17 dice, tus edificadores vendrán a prisa, tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. Fue una profecía que yo la tomé como una profecía que el Señor me dio. Tus edificadores ya vienen a prisa, ya vienen tus edificadores, y los destructores, los que estaban tratando de destruir y derribar, ya están saliendo, ya salieron. Y yo oraba y profetizaba esta palabra en mis oraciones. Y en el versículo 25, en el 18 decía, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos que se han reunido han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos serás como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Yo decía a muchos que quizás estén pensando que hablen en contra porque el mundo diría, no tiene dignidad esta mujer, no tiene amor propio esta mujer. Pero el Señor me dio esta palabra. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada y arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de moradores, y tus destructores serán apartados lejos. Esos destructores, yo decía, esas huestes, esos espíritus de inmundicia están siendo apartados lejos. Y en el versículo 25 viene mi respuesta. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Yo dije, Señor, mi pleito tú lo estás peleando, claro, porque tú eres mi abogado y porque tú eres mi consejero, y tu palabra no es en vano, tu palabra es veraz, tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Tú eres mi consejero y tú eres mi abogado. Ciertamente mi causa tú la estás peleando, y mis hijos serán liberados de toda maldición, de ataduras. Y esta palabra, cuando el Señor me dijo el cautivo será arrebatado del valiente, y en este valiente, que yo decía, valientes agentes de las tinieblas, ese yo le puse el nombre, ese agente de Satanás, de adulterio, de inmoralidad, de concupiscencia carnal, que tiene ahora esclavizado a mi esposo y cautivo. En el nombre de Jesús ya no más podrá seguirlo reteniendo, porque aquí dice, será el cautivo arrebatado de manos del valiente. Perdón. Disculpen, hermanos. Oh, perdón. Es mi hijo pequeño. Pues ya parece que me tardé un poco. Pero retrocediendo a Isaías 49, 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Ese tirano que tiene cautivo llámese un esposo, llámese un hijo, de no sé, los que están parados en la brecha y pelean por la salvación de un cónyuge o de un hijo o de un familiar, están cautivos. Ese tirano, ese agente de las tinieblas, llámese drogadicción, llámese vicios, llámese adulterio. Aquí dice Jehová, será arrebatado. Y no solamente el cautivo, sino también el botín. Y cuando yo pensaba, ¿cuál es el botín?
Y el botín habla de la pertenencia, habla de la riqueza. Y yo decía, esa riqueza de los dones que Dios le dio a mi esposo y que Dios le dio a mis hijos, no los va a arrebatar el tirano, porque quiere robar los dones que Dios dio para vituperar el nombre de Cristo. Quiere robar esos dones y esos talentos para que las tinieblas prevalezcan sobre la luz, pero las tinieblas nunca van a prevalecer sobre la luz. Cuando encuentres soldados valientes, decididos, que Dios les diga, párate a la brecha, y decida pararse a la brecha con la dirección del Espíritu Santo, ese cautivo será arrebatado del valiente agente de las tinieblas, y ese botín será arrebatado del tirano. Y yo oraba esta palabra, y esta palabra el Señor ya me la dio casi al final, de que mi esposo regresara a casa, que ya sería como una semana más o menos antes de que él llegara. Y una experiencia que tuve acerca de cuando estaba orando todo esto y guerra espiritual y orando al Señor y todo el Señor hablando a mi corazón. Una experiencia que tuve es que una noche yo estaba soñando que algo me perseguía y yo pensaba que era como un toro porque bufaba muy fuerte y me perseguía, y yo estaba media adormitada, pero mis sentidos estaban despiertos. Y esa noche yo sentí como ese animal me jaló mis pies porque hasta me movió. Y yo me desperté, y cuando me desperté me estaban ardiendo los pies porque realmente me jaló. Realmente me jaló porque yo sentía esas manos ásperas y esas uñas me rasgaron mis pies, que cuando me desperté, mis pies me estaban ardiendo. Y yo sabía que era el enemigo, sabía que eran las tinieblas. El enemigo estaba ya bien enojado. Pero me desperté y no sentí el temor, no sentí el miedo, sino solamente di gracias al Señor, porque dije, Señor, gracias porque tú me estás cubriendo y me estás guardando. En otra ocasión sí yo sentí esa presencia maligna y tuve miedo, bastante miedo, que ese miedo que a uno lo deja paralizado y no se puede mover. Pero en esta ocasión que literalmente me jaló, no sentí el miedo, no lo sentí. O sea, claramente sentí como el respaldo del Señor cubriendo mi vida. Y este fue la manera, la base última, que antes que mi esposo llegara. Y aquí yo voy a dejar que él hable cómo el Señor estuvo tratando con él mientras estaba pues en aquel lugar, cómo el Señor le empezó a hablar a su corazón y cómo el Señor lo hizo volver a nuestro hogar. Amén. Dice que los milagros del Señor son muy grandes. Pues yo empecé a servir al Señor desde los 14 años, pero desafortunadamente a los 11, y es de ahí donde nosotros debemos quedar mucho a nuestros hijos. A veces es como imposible, ¿verdad?, que andemos con ellos, pero sí sentarse con ellos es bueno, platicar con ellos. Ya tengo mi hijo, tenemos nuestro hijo de 17 años y nos sentamos a hablar con él. Yo a mis 11 años caí en lo que fue la pornografía. A mis 11 años, mi amigo de 14 años fue el que nos indujo en eso, pero yo sé que fue la trampa de Satanás, ¿verdad? Y caí en esas garras del enemigo, las armas mortales de infernales de Satanás, porque él quiere destruir a la adolescencia. Él no quiere, ¿verdad?, que los adolescentes, jóvenes, adultos alaben y glorifiquen al Señor. Yo cuando ya tenía 11 años es cuando empecé a hacer eso, 12 años, y de ahí yo ya anhelaba crecer, perdón, porque yo decía, ya quiero experimentar más. Yo ya estaba totalmente hundido en ese ámbito, y lo voy a decir abiertamente para que pues tengamos mucho cuidado cuando entremos en esa área. Y si hombres me están escuchando, jóvenes me están escuchando, no les dé pena buscar ayuda, no dejen hasta pasar el tiempo. Cuando pide uno ayuda
es lo más hermoso cuando uno pide ayuda. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Y yo a los 17 años caí en pecado, después de que empecé con una relación de noviazgo. Yo ya ministraba en la iglesia, ya dirigía, mi padre era pastor, mi padre ya partió con el Señor, él fue pastor. Nosotros con el temor de, no, más bien sin temor, con mi hermano gemelo, ya no lo tengo a él, él le quitaron la vida, robábamos las ofrendas, los diezmos, y es una vergüenza lo que le estoy diciendo. Éramos adolescentes, pero ya después nos vinimos para acá, me vine para Minnesota con él. Él regresó y bueno, allá perdió la vida en México. Después nos conocimos con mi esposa, nos casamos, y todo lo que yo traía en mi pasado, como yo le decía, con ese anhelo de crecer para ya empezar a cometer pecado, qué se siente hacer esto fuera del matrimonio, qué se siente experimentar con andar con diferentes mujeres, qué se siente. Son ataduras demoníacas que, como les vuelvo a repetir, si no uno pide ayuda a temprana hora, se puede decir, viene a repercutir. Yo aquí empecé a servir al Señor, músico, como le dijo mi esposa. Estuve sirviendo en el ministerio por mucho tiempo, y yo, sin el temor de Dios, yo pensaba que estaba bien, cometiendo pecados, fallándole a mi esposa, muchas veces, y me da mucha vergüenza decir esto. No es nada agradable, no me siento orgulloso. De verdad que uno se arrepiente, de verdad uno se arrepiente. Dice la escritura en Isaías que 50, 57:20 dice, no hay paz, no hay paz, no hay paz en el impío, porque uno piensa que anda bien, pero ustedes saben que totalmente andar en esa vida totalmente no es agradable. Y yo fallé varias veces al Señor, a mi esposa, yo pensando que estaba bien en la iglesia, dirigiendo, cantando, mira qué bonito diriges, mira cómo la gente se quebranta, este, y nadie se da cuenta, tú sigue así, tú sigue así. Llegó el momento, bueno, que me, me sacaron del ministerio por estar haciendo esas cosas. eh, y ya esta experiencia que decidí mejor de la casa irme, porque yo pensaba, dije, bueno, si me voy ya voy a acabar con, con tanta desilusión para mi familia. Ya le hice mucho daño a mi esposa. Y ese día cuando, pues, se puede decir que mi esposa me confrontó, yo agarré y decidí irme. Recuerdo que tuvimos un evento y yo decidí irme. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya me voy, tú vete a tu iglesia, y ya no quiero nada, ahorita te vas a dar cuenta quién es realmente Moisés. Y me fui, y en ese día yo recuerdo que yo me pasé un puente, y lo primero que dije, pues ya se acabó, ya diste mucho dolor, ya destruiste muchas vidas, ya le fallaste a Dios, mejor aviéntate. Y eso pasó por mi mente, pero yo recuerdo que a la orilla de esa autopista, de ese puente, estaba una señora pidiendo dinero tenía sus dos hijitos ahí. Y yo dije, no, 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 no me voy a aventar, sería tonto si lo hago porque yo tengo a mis hijos.
Y me fui de la casa, decidí irme pensando que ya estaba bien. Me fui con otra persona, me quedé allá por 4 meses, como dijo mi esposa. Al principio, mis hermanos, varones o jóvenes, pensamos que todo está bonito. Pensamos, ya estoy en el mundo y ahora sí ya no voy a la iglesia, ya no que tengo que dar cuentas a nadie, ya no tengo que darle cuentas al pastor, ya no tengo que darle cuenta a mi esposa. Ahora sí, libre, libre, libre. Pasó un mes, pasó 2 meses y todo iba bonito con esta persona. Eh, ya pasando el 2 meses es cuando empecé a sentir soledad. Y muchos me han preguntado, hermanos y hermanas, amigos, que si andas por allá, puedes dormir, puedes descansar. No hay paz, así como les dije ahorita, no hay paz, no hay tranquilidad, porque después de que caes tú, o en este caso caí yo en la presa la trampa de Satanás, el enemigo siempre te está poniendo algo, hazlo, y no te va a pasar nada, así como le pasó a Eva, ¿verdad? Y a Adán. Cuando tú caes totalmente en la trampa, entonces ahí y ya te das cuenta que ya la regaste. Cuando yo caí, pensé que ya me había como, ya la había llegado al máximo de mi pecado. Yo me sentí el supercampeón, me sentí el hombre, eh, en la mente carnal, el hombre más insuperable, se puede decir, ¿verdad? Por tanto pecado. Pero después de que caes, el mismo diablo que te puso las trampas, que te hizo caer, ahora es el mismo que te está acusando de tu pecado. Él mismo, dice la Biblia que él es el padre de la mentira y él solamente viene a acusarte y acusarte, acusarte. Y empezó allí una lucha interior de, ya vistes, ahora es un pecador, mira lo que has hecho. Como te vuelvo a repetir, después de que ya te dio a comer del pecado, ahora te está acusando, y no que eras un cristiano, no que tú predicabas, no que tú salías a evangelizar, no que tú te parabas en un púlpito a predicar, a dirigir. Mira dónde has caído, aquí te vas a quedar. Yo, hermanos, nunca había tomado, nunca había probado vino. Bueno, pues empecé a tomar vino, empecé a tomar alcohol. Gracias a Dios, hermanos, no me gustó. Me río porque yo recuerdo cuando estaba pequeño, un tío me dio cerveza, me dijo, ándale, ten, hijo, tómale. Y le tomé y la verdad no me gustó. Y pues ese tiempo que estuve afuera empecé a caer en el alcohol, hermanos. 2 veces me emborraché tremendamente. En una yo me acuerdo que de mis borracheras, yo me iba al baño. Después de que yo iba a orar en el altar, o que yo oraba en el altar, ahora eh, mi cuarto de oración, o el lugar donde yo usaba era el baño. Esa vez yo estaba bien perdido, eh, pero aún dentro de mí el Espíritu Santo me estaba contristando. Y yo ahí en la regadera le dije, Señor, sácame de aquí. Y me acuerdo que empecé a, a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo no podía, me acuerdo que no podía ni sostener porque estaba tan mareado, pero estaba orando todavía y le decía al Señor, sácame de aquí, Señor, sácame de aquí. Yo sé que solito me vine a meter, tú no me trajiste. La Biblia dice en Juan que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y pareciera que nosotros, hermanos, nos
humanamente, carnalmente, es donde esta carne lo que le gusta hacer es solamente ir a las tinieblas. Y caí no en el alcoholismo, pero empecé a tomar alcohol. Pasó 2 meses, 3 meses, y ya como le decía a mi esposa, yo venía a ver solamente a mis hijos, a ella no le hablaba, solamente por texto. Y una vez yo le dije, ¿sabes qué, Cris? Esto se acabó, voy a empezar el divorcio. Yo ya no voy a regresar. Ya decidí, ya voy a formar aquí una familia. Eran las mentiras que había dentro de mí, hermanos y hermanas. Era tan descarado, era un cínico, era un cegado por Satanás, atado por las ataduras de las cadenas del pecado. Y yo le dije a mi esposa, yo ya voy a empezar el divorcio. Y ella solamente me respondía como bien pasiva siempre, oh, ¿y por qué me tienes que decir? Si lo vas a hacer, no me tienes que decir, tú nomás empiézalo y ya. Siempre me respondía mi esposa con esa dulzura, nunca yo la vi en este proceso, yo la vi totalmente diferente. Y yo ya iba a empezar el divorcio, pero muy dentro de mí yo sé que era el Señor que me decía, no lo hagas, no lo hagas, piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, porque todavía es tu esposa. Y esas palabras venían a mí, ella es tu esposa todavía. Y palabra que venía a mi mente era, esto que estás viviendo ahorita, esto es una farsa. Solamente escuchaba eso, esto es una farsa, esto es una farsa. Me despertaba, esto es una farsa. Me iba a dormir, esto es una farsa. Y esa es totalmente es falsedad. Todo lo que Dios pone, amado hermano, en original, que la Biblia dice, pues se unirá, ¿verdad? Será una sola carne, pero el enemigo siempre viene a adulterar las cosas, siempre viene a meter, a imitar, a querer a imitar a Dios con cosas adúlteras. Eso es adulterio. Tras quitar lo que es original de lo que Dios ha puesto, eso es lo que ha venido el enemigo. Y me decía, no, no lo hagas, y escuchaba esa palabra, siempre es una farsa. Y pasó y el tiempo y el Señor me empezó a hablar. Mi esposa, mis hijos siempre demostraron amor, y yo me empecé a dar cuenta porque antes de que me fuera, nosotros siempre orábamos con mi hijo, con mis hijos. Le cantaba yo a mi hijo y me decía, papi, cántame. Y ahora que yo estaba lejos de él, había otro pequeño en la otra casa donde yo me fui, y yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy viviendo aquí cuando yo tengo a mi propio hijo, cuando yo tengo a mis propios hijos? Y un día mi hijo, cuando vine para la casa, él me dijo, yo me acuerdo que pasé, y mi esposa me dijo, pues, pásale a comer. Y yo me sentía como que incómodo, pero a la misma vez, hermanos, yo ya me quería quedar, porque yo sabía que ya el Señor me estaba hablando. Y un día me dijo, mi hijo, el chiquitito, me dijo, papi, pues ya quédate con nosotros. Mi mamá te ama. Y él me decía mucho, y yo me sorprendí porque cuando una vez lo cargué, me agarró de la cabeza, me agarró de aquí de mis cachetes y me dio un beso en la frente. Y le digo, esto es sorprendente. Le digo, no sé qué es. Y ya después mi esposa me dijo que sí, que había hablado a mi hijo, ¿verdad? Mi hijo, chiquitito. Y él me dice siempre, te ama, mi mamá te quiere todavía, papi. Y mis otros hijos siempre me enseñaron su amor. Yo sé que les hice mucho daño, y yo les invito a todos los varones que no tomemos malas decisiones, no tomemos malos arranques,
y pidamos ayuda. Y no se quede callado si usted está pasando por una situación que está batallando en fornicación, si usted está batallando en pornografía, si usted piensa que hay un espíritu de lascivia, de adulterio, pida ayuda, hermano, pida ayuda, hermana, porque ese demonio de lascivia, de lujuria, tanto como está en un hombre, pues está en una mujer. Entonces, como hijos de Dios, debemos de pedir ayuda al Señor. Aún en Corintios habla acerca de que si nosotros somos tentados, que pidamos ayuda a aquel que fue, que fue tentado, pero que él no cayó en tentación, dice, y él dará también la salida, que es Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás. Entonces, ya un diciembre, un sábado, diciembre fue 3 de diciembre. 3 de diciembre, esa noche, sábado, yo no pude dormir para nada. Había una lucha tan tremenda en mi interior porque el Señor ya me estaba llamando para volver a casa por medio de mis hijos. Veía películas, eh, aún por medio de películas, parejas divorciadas, y siempre me estaba la conciencia y bueno, y más bien el Espíritu Santo que me estaba haciendo saber de lo mal que yo estaba. Entonces, esa noche yo ya me iba a venir, ya había decidido, pero digo, no, mejor me voy a esperar hasta que amanezca. Pues en mis oraciones, como les dije, yo le decía, dame una oportunidad, y verdad que Dios pone la ayuda, hermano. Simplemente uno tiene que obedecer, y esa oportunidad yo la aproveché. Yo terminé esa relación, y persona que yo me fui, yo decidí terminar porque ya era tan fuerte la palabra que venía a mi vida, ya era muy intensa. Yo ya no podía. Siempre que venía para acá, aún mis hijos le decían a mi esposa, mami, papi se ve muy diferente, su cara es muy diferente. Hermanos, yo caminaba todo sin paz, había un vacío en mi corazón. A la misma vez quería venir, pero no me decidía venir, y eso es lo que pasa, hermanos, cuando usted quiere regresar, Dios le abre las puertas, pero a veces uno no regresa por vergüenza, a veces uno regresa porque a mí me pasaba mucho que me venía la palabra del Señor, y me hablaba, levántate, como el hijo pródigo, levántate y vente, levántate y ve. Y en ese momento, yo sé que venía el Espíritu Santo, pero de repente decía, no, mejor aquí me voy a quedar. Y me venía esas palabras, decía, este es tu lugar, aquí te vas a morir. Eras un levita, eras un músico, eras un predicador, pero ya se acabó, este es tu lugar. Y yo me convencía, pero, pero esa noche no pude dormir, la verdad no dormí nada. Al otro día fuimos a la iglesia, llevé a mis hijos, todavía yo descarado, ¿verdad? Iba a la iglesia, y en la iglesia oraban siempre por matrimonios, y yo decía, si ellos supieran que yo estoy viniendo y mi matrimonio ya se está quebrando, ya estoy a punto con el divorcio. Y ellos decían, los pastores, si alguno de ahí del lugar, de allá arriba, porque era un lugar grande, si de allá, donde quieran que estén, si quieren bajar aquí a pedir oración, bajen, vamos a orar. Yo quería bajar corriendo y decirle, ayúdenme, estoy pasando por eso, pero una de las armas de Satanás que él está usando es, shh, no digas nada, calla. No tiene que saber todo el mundo lo que estás pasando. El silencio.
Si usted se queda callado, hay una soledad en su interior que lo va a ir consumiendo, así como el cáncer, lo va a ir acabando poco a poco. Entonces yo decía, sí, sí, no tiene nadie tiene que saber. Yo vengo a la iglesia, adoro al Señor y me voy. Esa era mi pensar. Bueno, vine a dejar a mis hijos, pero ese día, el domingo exactamente, yo corté la relación porque dije, ya no puedo seguir así, ya no puedo seguir así. Eh, Resulta que todo lo que yo pensaba que estaba dulce, todo se tornó en mentira. Todo, como vuelvo a repetir, las trampas de Satanás, todo se ve bien, pero lo que él quiere hacer es que tú caigas y después te voltea, como decimos los mexicanos, te voltea la tortilla. Y yo me empecé a ver la realidad. Y cuando yo decidí terminar esa relación, hermanos, Dios está de testigo. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Se acabó. En ese ratito, cuando yo digo se acabó, me entra un mensaje de mi esposa. Y ese mensaje de mi esposa decía, Chaparrito, no te preocupes que todo va a estar bien. Cuando yo vi ese mensaje, dije, esta es la oportunidad, esto es lo que yo estoy esperando. Dije yo, allá te voy. No le dije nada que iba a venir, entonces estaba retirado como de la casa, entonces agarré y empecé a manejar para acá, a la casa y bueno, ese día no traía llave porque siempre yo tenía llaves, pero ya habíamos quedado con mi esposa pues que no iba a entrar. Al principio ella me dijo no entres, entonces por una razón yo dejé las llaves y tuve que hablar a mi hija, ven a abrirme porque estoy aquí afuera. Pensó que venía a recogerlos. Hermanos, hay mucho que decir, pero el tiempo ya no es, ¿verdad? Ya se fue rápido. Mi hija me fue a abrir y yo entré a la casa y mi hijo, como digo, mi esposa, mi hijo, él pensaba que yo siempre iba a trabajar en las noches porque yo nunca estaba con ellos. Y él me dice, papi, ¿ya no vas a ir a trabajar? Y le digo, no, hijo, yo ya no voy a ir a trabajar, ya. Yo le dije, ya renuncié a mi trabajo, hermanos, yo lo que había hecho es cortar todo. Y yo dije, ya renuncié a mi trabajo. Y yo cuando le dije, ya voy a estar contigo, él, él empezó a brincar, a decirle, papi, ya te vas a quedar con nosotros. Y yo le dije, sí, ya me voy a quedar con ustedes. Y él me agarró y me abrazó y mi esposa también, como escuchó gritos, ¿verdad? Y salió mi esposa del cuarto donde estaba ella siempre estaba meditando la palabra y ella salió, hermanos, y yo la miré y en su rostro una dulzura. Yo sé que era el amor de Jesús. Yo le dije, mi amor, ya regresé. Ya no voy a ir, porque ella me decía que me quedara. Y yo, unas ocasiones, ya quédate, Moy. Y yo le decía, no, yo ya me tengo que ir, tengo que arreglar unas cosas. Pero ese día yo le dije, me voy a quedar ya. Y hermanos, fue una experiencia y fue la mano grande del Señor. Y ahí todos nos abrazamos. Yo después también le vi a mis hijos, al de 17 y mi hija de 12 también. Fui y hablé con ellos y les pedí perdón. Y hermanos, es una gran victoria y mi esposa oró por mí. No se cansen, hermanos, hermanas. El Señor siempre escucha. Yo, sinceramente, me da vergüenza hablar de lo que hice yo, de cuántas veces yo le fallé a mi esposa y muchos me van a decir, tú nunca vas a cambiar.
pero el que puede cambiar es Jesús. Solamente Él es el que puede renovar, como leímos, Él renueva nuestros pensamientos. Hermanos, de verdad pidan ayuda. Ahorita nosotros estamos en consejería matrimonial y mi esposa me habló de este precioso ministerio y yo le dije, sí, vamos a compartir el gran poder de Dios que está todavía sobre la faz de la tierra. Y para la gloria del Señor, amados hermanos, ahora estamos viendo el tiempo de refrigerio como leímos al principio, el tiempo de refrigerio. Entonces les animamos a que busquen también ayuda, no se queden callados. Como seres humanos, a mí la verdad me han criticado bastante, me han dicho pues que nunca voy a cambiar, que siempre voy a ser el mismo, pero la victoria nos las da Cristo, amados. Es solamente son dardos de Satanás que te quieren desanimar, diciendo que nunca vas a cambiar, pero hay poder en Jesús porque Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Así que, amados hermanos, les invitamos a que sigan perseverando en oración y gracias a Dios doy yo por mi esposa que luchó hasta el último y bueno, aquí estamos disfrutando de una bendición y nosotros les compartimos este testimonio para decirles que hay poder en Jesús y solamente que dice arrepentidos y convertidos, dice, y sus pecados serán perdonados, dice, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y gracias por su atención. Y les amamos en el amor de Cristo y llévenos en sus oraciones a la familia Sánchez Vergara, que estamos en los caminos de Cristo. Aleluya. Amén. Y gracias por escucharnos. Si nuestro testimonio les edifica, si ustedes están pasando por una situación igual, no deje de confiar al Señor. Acuérdese que la armadura de un soldado siempre debe estar puesta y la más esencial es nunca soltar el escudo de la fe, porque todo lo que hay en la Biblia es por fe. Y el escudo, cuando usted lo levanta, que siente que viene un dardo, usted levanta ese escudo y el escudo protege la misma armadura. Nunca deje de creer el poder que Dios tiene para restaurar, el poder que Dios tiene para cambiar. En la Biblia hay un montón de mensajes cuando Jesús vino a resucitar a los muertos, a sanar a los leprosos, a levantar a los paralíticos. Incluso Ezequiel dice, en un valle de huesos secos, le dijo, profetiza sobre este valle de huesos secos. Y yo así hoy profetizaba, Señor, yo profetizo vida espiritual en mi esposo Moisés para que te oiga, para que te escuche y para que te vea. Y nunca se canse, nunca se rinda, porque la Biblia dice que Dios ya derrotó al enemigo. Y si usted está peleando de la mano del Señor, téngalo por seguro que va a tener la victoria. En Cristo dice que somos más que victoriosos. Y en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Solo piense en la gloria que usted le va a dar al Señor. El enemigo se enoja y bufa y lanza insultos y todo, pero es el fruto del Espíritu contra el fruto de la carne. Y la Biblia dice que el bien, el mal se vence haciendo el bien. Entonces, la pelea está aquí. Usted como instrumento en las manos de Cristo. Y Satanás aquí con su instrumento, pero él ya está derrotado y está vencido. Dios es victorioso, vencedor, poderoso en batalla. Un abrazo para todos y les bendecimos. Sé que no todos lo van a entender, pero el que lo pueda recibir para edificación de su vida, recíbalo y créale al Señor. Que Dios les bendiga. ¿Podemos orar rápido? Amén. Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Gracias, todos los que Señor. nos escucharon, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, avive en ellos, Señor, Padre mío, porque tú pones, Señor, un corazón de carne, Señor, mi Dios amado. Bendecimos a todos los que nos escucharon, a los varones, a las hermanas, Señor, a los jóvenes, Señor, a los adolescentes. Les bendecimos, Señor, Padre mío, y creemos, Señor, que la palabra ha de caer en buena tierra, Señor. Bendecimos el ministerio. Espera, Señor, en el nombre de Jesús, y bendecimos a aquellos también, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Señor.
que solamente es esperar, creer, Señor, mi Dios amado, porque tú estás, Señor, en control de todas las cosas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.